Samuel capítulo 12, segundo de Samuel capítulo 12, versículo 19 y 20. Tomen su Biblia si la trajeron, por favor. Gloria al Señor. Y leamos ahí en esa parte de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19 y 20. ¿Me confirman con un amén, por favor? Dice la palabra del Señor, todos por favor. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Amén. Tomen asiento, por favor. Damos gracias al Señor por toda su piedad y su misericordia. No hemos podido volver a transmitir. La internet que tenemos está terrible. Dicen que hay un daño muy grave y no nos han podido arreglar. Entonces vamos a ver qué hacemos con la ayuda del Señor. Si nos terminan el contrato, porque ya como que no tienen la capacidad. Se acabó esa empresa tristemente. Antes era buena. ¿Recuerda cuando era la telefonía de aquí en Bogotá? Sí, la antigua era muy buena, hermano. Pero ahora ya no sirve, tristemente. Amén. Entonces pues estoy pidiéndole a Dios que nos ayude, porque necesitamos transmitir. Hay muchas personas que están allá en la virtualidad. Gloria al Señor. Estamos pasando las predicaciones por diferido. Nos toca así mientras tanto. Vamos a hablar bajo el tema: el momento más duro para adorar. Amén. El momento más duro para adorar. Todos los seres humanos tenemos algo que Dios nos dio: la capacidad de creer en Él o en lo que nosotros queramos, pero necesitamos creer en algo. Hasta el ateo cree en algo. El ateo cree en su teoría, no demostrada, no real, pero él cree en eso. Y sabe que para ser ateo se necesita más fe que para ser cristiano y creer en nuestro amado Dios Todopoderoso. Para creer en la evolución se necesita más fe. Y esa fe como que es más fuerte, pienso yo, para saber en dónde se perdió ese eslabón entre el simio y el ser humano, que nunca lo han podido encontrar. Por eso digo, se necesita más fe. Es más real nuestro amado Dios. Hay un libro maravilloso, muy bonito, que se llama El caso de Cristo, por Levi Strobel. Si usted lo quiere comprar, muy bonito. También creo que hay una cinta, hay una película acerca de esto, de este hombre, Levi es que se llama, no, Lee Strobel, que él era un ateo y su esposa se convirtió al evangelio, y él quiso en un momento comenzar a investigar para hacerle caer toda su creencia a su esposa. Y comienza a investigar y a investigar, y entre más investigaba, más se daba cuenta que el cristianismo es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, y que no hay ninguna religión de las más de 4,000 existentes en la tierra que tenga la verdad como la palabra del Señor. Entonces, nosotros fuimos creados para adorar. Nadie se puede quedar sin adorar. Si no adora, pierde parte de su existencia y no puede ser bendecido. En el adorar está nuestra vida. Es un vocablo latino, lo tomamos de esa parte para nosotros. Es adoratio, que significa acción y efecto de rendir culto a Dios. Esa es la adoración. Por eso en cada culto, así se adora, de oración, adoramos, glorificamos el nombre del Señor. Por ahí hicieron un estudio que la persona cuando lee la Biblia solamente en el templo, prácticamente su cerebro no pasa nada. Pero cuando la lee 2 veces, cambia un poquito. Cuando la lee 3 veces a la semana, ya se va viendo una transformación en la vida. Lo han comprobado los médicos. Han mirado su cerebro, las actividades cerebrales, que cuando se lee 4 veces a la semana, la persona cambia 5, 6, 7 veces en la semana, o sea, 1 vez por día. La palabra del Señor hace un efecto tanto en lo espiritual, también en lo físico.
Es por eso que nosotros nos vemos más jóvenes, ¿cierto, hermanos? Porque es que el evangelio, el creer en el Señor y en el adorarle, nos renueva. Eso nos vivifica. ¿Sabía usted que el venir a culto es más importante para el cuerpo que ir al gimnasio? Que uno puede hacer ejercicio todos los días y eso le produce a uno fuerza, le produce a uno alegría, salud, energía y varias cositas así. Pero el venir a culto es una satisfacción tanto para el espíritu como para el cuerpo. Es una bendición muy grande. Por eso decía el salmista: yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición venir a la iglesia, porque aquí cantamos, adoramos y colocamos nuestras peticiones, necesidades delante del que todo lo puede. La oración es tan importante. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios sí me escucha y me responde. Esta oración que hizo mi esposa ahorita por ese equipo que necesitamos, que no necesitamos ensordecer a la gente, pero algo clarito. Es que cuando con ese equipito que tenemos para salir al aire libre, se ahoga con la guitarra, se ahoga con las voces y suena como un radio viejo. Amén. Y hacemos esta oración, ustedes se van a dar cuenta que Dios es real y que en cualquier momento Dios nos dará el dinero necesario. Para Él no hay nada imposible. Yo lo creo. Yo cuando oro sé que Dios me está escuchando. O sea, yo no oro por si Dios me escucha. No, yo sé que Él me está escuchando. Entonces, la adoración es parte de nuestra vida. Tiene un prefijo, la A y la D, adoración, ¿cierto? La A y la D. Ese prefijo significa hacia. Luego viene orare, la palabra está dividida en tres partes. Orare, que significa expresar del corazón. Y sion, que significa la acción. ¿Qué es entonces adoración? Dar hacia adelante, expresarle a alguien todo lo que siente nuestra vida. Esa es la adoración. Es un rendir un culto total a una divinidad, en este caso a nuestro amado Dios. Se ha podido comprobar que adorar es una acción del espíritu, no de la carne como tal. La carne alaba, y usted puede alabar con sus ojos abiertos y cantar y aplaudir, pero ya en el momento de adorar lo hace el espíritu. Pero para eso toca darle a Él la oportunidad, al espíritu mío, porque yo soy alma, cuerpo y espíritu. Mi espíritu utiliza mi cuerpo para cantar, para adorar a Dios, pero lo hace desde allá, desde lo profundo. Entonces, el adorar es una acción ¿de quién? Del espíritu. Por eso el Señor dijo que Él estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque adoradores hay por todas partes, de labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿A qué venimos a culto? Sí, a que Dios nos bendiga, a que Dios nos escuche, a que Dios nos ayude, a que Dios nos dé una palabra. Pero recuerde que también una parte importante es lo que yo vengo a traerle a Dios. Que lo que vengo a traerle son palabras de alabanza, de adoración, de exaltación, donde le demuestro a Dios cuánto lo amo, cuánto lo bendigo, y que mi adoración no depende de cómo amaneció el día, ni si tuve o no tuve para comer, si estoy enfermo o no, si tengo problemas o no. De ahí no depende mi adoración. La adoración simplemente tiene que darse, porque no puedo quedarme con ella. Me ahogo, me muero si me quedo con la adoración. Por eso en la música, qué bueno que uno esté tocando, pero recordando a quién le está cantando. Sí, uno está pendiente de los acordes, está pendiente del tono, del ritmo, pero principalmente de Dios que está ahí escuchándonos. Y queremos brindarle a Él todo lo que hemos traído. Adorar es una entrega de todo el corazón, de toda su vida. Es un rendimiento del corazón y del cuerpo, del alma, pero es un sometimiento voluntario a nuestro amado Dios. A Él le debemos todo. Recuerde que uno le alaba por lo que Él nos da, pero le adoramos por lo que Él es. Le alabamos porque Él nos da alimento, casa, vestuario, vida. Hoy miraba un video de las personas que están en guerra allá en la franja de Gaza, antes y después de la guerra, y hay gente esquelética porque no hay alimento, no hay comida, muriéndose literal de hambre. Pero nosotros tuvimos hoy pan, tuvimos arroz, carne, no sé qué comió usted, pero tuvimos bendición.
Entonces, uno le alaba por lo que Él le da, pero uno le adora por lo que Él es, por el amor que nosotros le tenemos. Un ejemplo, yo veo que mi esposa tiene ciertas características y sabe hacer ciertas cosas y yo la alabo por eso. Le digo, qué bonito que haces esto, qué bonito que haces aquello, qué bueno que cocina, a mí me gusta cómo ella me cocina, etcétera, etcétera, todo lo que ella puede producir. Pero aparte de eso, hay un amor hacia ella bastante grande por lo que ella es, para mí, por lo que representa, quién es para mi vida. Eso también debemos aplicárselo a nuestro amado Dios. Porque hay gente que ama a Dios por lo que le da y el día que no le dé, entonces ya no le ama. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo buscaban por el pan? Porque se venían de otras ciudades. El Señor les dio en una ocasión el pan y le multiplicó para 5,000. Y luego al otro día comenzaron a buscarlo, el Señor se escondió. Pero lo buscaron hasta que lo encontraron y le dijeron, Rabí, ¿dónde estabas? Y el Señor les dice, ustedes no me buscan por la palabra, por los milagros, por la vida espiritual, sino por el pan que les di ayer. Hoy también quieren lo mismo y le dice, no lo hagan por eso. Trabajen por la comida que no perece, que es la del reino de los cielos. Entonces, cuando yo adoro, brindo amor a alguien, reverencio a nuestro amado Dios, me envuelvo en un servicio para Él, en una devoción, en una acción de gracias por todo lo que Él nos da. Es fácil adorar cuando todo está bien. Hoy cantábamos ese coro, adorar a Dios o alabar a Dios cuando las cosas marchan bien. Qué bueno es, con dinero en el bolsillo, con salud. ¿Qué más? Con la familia alrededor, que nada haya pasado. Adorar a Dios es fácil. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Pero adorar a Dios, como se llama el título de esta predicación, el momento más duro de adorar, ¿cuándo será? En la situación difícil. Miremos los versículos que leímos. Todos sabemos, desde el versículo 18, y al séptimo día, ¿qué pasó? Murió el niño, dice la palabra del Señor. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Recuerde que el Señor dijo que ese niño iba a morir. Mas sin embargo David pasó 7 días postrado, tirado en tierra, no se levantó día y noche, dicen los versículos anteriores. 7 días clamando, 7 días allí llorando, Señor, perdóname, que el niño no se muera. El niño tenía 3 meses ya de existencia. Que el niño no se muera, pero David había pecado y Dios había dicho que no iba a vivir ese muchacho, por cuanto hizo hablar mal de Dios y pecó y bueno, hizo tantas cosas malas David, pero él se arrepintió 7 días clamándole al Señor. Usted sabe que un ayuno de 7 días no es que sea tan fácil, que digamos, siempre es un poquito complicado. Amén. ¿Qué día me soñé que yo ya iba en el 4.º día? Y yo decía, ve, tan fuerte que estoy. Y me desperté y dije, con razón, estaba tan fuerte. No sé si es que Dios me esté diciendo que me meta en un ayuno, pero bueno, gloria al Señor. Pero 7 días no es fácil, no es fácil. Él estuvo tirado y todos los siervos, se va a morir el rey, se va a morir el rey. Rey, por favor, levántese, no me hable, yo estoy aquí orando, yo estoy aquí clamando. David pensó que en esos 7 días Dios iba a hacer algo por ese muchacho, por ese niño, bebé de 3 meses, que lo amaba con todo el corazón David. 3 meses y lo amaba, porque dice la palabra de Dios que se enfermó en el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos que hablaban entre sí, ahora ¿cómo le vamos a decir que se murió este muchacho, que se murió el niño? ¿Cómo le vamos a decir? Entonces David se levantó después que le dijeron que él preguntó, ¿se murió? Sí, se murió. Miren lo que hizo David, versículo 20, que me llama la atención. Primero, ¿qué fue lo primero que hizo? Se levantó. Cuando estaba muerto, vivo el niño, él estaba tirado, postrado, clamándole al Señor. Pero escuchó, se murió el niño. Y él dijo, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué pasa cuando Dios no nos responde o no nos da lo que le estamos pidiendo? Mira, hay ocasiones que usted puede ayunar, llorar, no dormir, vigilar, hacer lo que quiera, pero cuando Dios dice no, santos no pueden,
Nadie puede hacer algo cuando Dios decide, me lo llevo, se lo lleva. Cuando Dios decide algo que no le va a dar algo, así usted ayune un año completo, Dios no se lo va a dar. O sea, aquí lo que yo quiero preguntar es, ¿qué haría usted? 7 días de ayuno y se murió por lo que usted estaba pidiendo. Que Dios le dijo, no, eso no es para usted. ¿Qué haría usted? Dice la palabra del Señor, primero que Él se levantó. Amén. Y debemos levantarnos. Cuando Dios no nos responde, debemos levantarnos. Secarnos las lágrimas. Dios no me quiso dar esto y punto. Por algo será. Porque como Él nos ama, por algo será. ¿Usted cree que cómo había pasado ese niño la vida si hubiera crecido? ¿Qué le hubieran dicho al niño en toda parte? Este es el niño del pecado, del adulterio de David. Este es el niño que nació de la muerte de Urías, que nació del pecado de David. Dios dijo, no, me lo llevo mejor. Porque para Dios todo tiene un plan para todas las cosas. Eso es lo que nosotros a veces no alcanzamos a entender, que Dios tiene un plan maravilloso en todos nosotros. Y que si no nos da algo, entonces nos toca levantarnos de ahí y no rogar más, no llorar más. ¿Ustedes se acuerdan de Samuel cuando lloraba por Saúl? Y pasaba noches enteras sin dormir. Señor, perdona a Saúl, Señor, perdónalo, dale una oportunidad más, porque Dios dijo, desecho a Saúl para que sea rey. Díselo que lo deseché. Y entonces Samuel, el profeta, lloraba y una noche el Señor le dice, Samuel, ¿qué haces ahí llorando por el que yo ya deseché? Levántate, unge, toma el cuerno, llénalo de aceite y ve y me unges a otro, que yo ya me conseguí otro. Y vemos que Samuel ya no lloró más, sino que entendió la voluntad del Señor. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Que dice la palabra del Señor que estaba sentado esperando que Dios castigara a Nínive. Y Dios preparó una calabacera, creció en una noche, una sombra maravillosa. Él estaba en el desierto o por allá en una montaña, no tenía sombra. Y en otra noche se murió la calabacera. Un gusano llegó, la mordió y se le murió. Y el sol le daba en la cabeza y este hombre divariaba del mal genio, de la ira. Y el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sí, hasta la muerte, le decía. Hasta la muerte. Hay personas así, que Dios le dice no, y se enojan hasta la muerte. Dijo una hermana, si Dios me sana, yo le sirvo, o si no, no. Vea que hay mucha gente que condiciona a Dios, y Dios sabrá por qué no nos da algo. ¿Qué tal que usted le esté pidiendo a Dios un carro? Dame un carro, dame un carro y dame un carro, y en ayuno y oración, dame un carro y dame un carro, y Dios se lo dé y se mate o mate a alguien. Sí, por eso hay que decirle, Señor, si tú ves que yo voy a hacer algo malo con este carro, no me lo des. Uy, eso es duro de hablarle hacia Dios. ¿Ustedes qué dicen? Es durísimo, es durísimo. Señor, dame una casa, pero si tú ves que me va a hacer daño, no me la des. Señor, dame un esposo, pero si tú ves que me va a hacer daño, no me lo des. ¿Usted podría orarle así? Porque el Señor lo dijo, pero hágase tu voluntad, no la mía. El mismo Cristo le dijo al Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, dame una esposa. Vea, un muchacho era muy juicioso y el Señor le dio la esposa y la esposa lo sacó de la iglesia. Era alguien que predicaba, servía. Los pastores decían, este muchacho tiene un ministerio interplanetario. Iba a ser pastor, pero se casó. Y ella comenzó a ablandarle al corazón y lo llevó a la mundanalidad, y terminó por allá en una parte, hermanos, indeseable. Entonces, que lo que Dios me dé, que sea de bendición, o si no, que no me dé nada. ¿Cómo piensan ustedes eso? No es fácil decirle así al Señor. Dios, porque Él sabe. Pero si usted ve que Dios no le responde, simplemente haga como David. ¿Qué hizo? Se levantó. David se levantó de ahí de la tierra. Todos estaban pendientes. ¿Qué iba a hacer? Sus siervos estaban ahí mirando. Estamos en el versículo 20. ¿Qué más, hermano? Se lavó. La limpieza habla, hermano, que él estaba tirado 7 días ahí en la tierra. ¿Cuánta
en ceniza y polvo. ¿Cuánto mugre habría recogido David en esos 7 días? Él no se bañó en 7 días. Para usted de pronto dirá, uy, qué sucio. Pero es que los israelitas, ellos, los del Medio Oriente, ellos llevan todo al extremo. Por eso se decía, si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtatela. No te hace falta para entrar a la vida eterna. Es mejor que entres manco y no que con todo el cuerpo te vayas al infierno. Aparentemente, casi siempre decimos que era una hipérbole, que era algo figurativo, sí, una figura literaria, pero no, ese es el pensamiento de ellos. He leído hasta en los japoneses que por honor le fallaron a alguien y son capaces de cortarse un dedo o cortarse la mano delante de él con su cuchillo. Por usted, para que vea que me arrepiento, que no lo quise hacer, que te fallé. Esa gente es así, parece de sangre fría. Por eso es casi literal. Si tu mano te es ocasión de caer, pues córtatela. Es mejor que entres al reino de los cielos así, incompleto. No importa eso. Tremendo, ¿cierto, hermano? Por eso dice que se lavó, porque 7 días tirado en ese tierrero. Me imagino esas lágrimas, me imagino cómo tendría la cara. Sudor, lágrimas, allí tirado en el piso, rogando, suplicando, dame, Señor, la vida de mi hijo. Pero el Señor se lo llevó. Mucho mejor para el niño, se lo llevó. Pero vea qué actitud tan bonita de David. Se levanta, se lava, o sea, se baña, se purifica y se ungió, dice la Biblia. Se colocó aceite en su cabeza, se peinó. Ese ungimiento era como cuando uno se aplica gel, que no está despelucado, sino que se arregla. Especias aromáticas también para oler delicioso, y cambió sus ropas, todo. Pero esta es la parte que más me llama la atención. Y entró a la casa de Jehová, ¿y qué hizo? No dice y alabó, y adoró, dice la palabra del Señor. Estamos hablando bajo el tema, el momento más duro para adorar era ese. Porque claro, todos pensaban que Dios iba a escuchar a David clamando, llorando, suplicando. ¿Cuántas oraciones hemos pedido? Muchas. Yo he escuchado a hermanos, oremos, clamemos para que mi hija no se muera, y se murió. Ahí es el momento más duro. He visto morir muchos hermanitos, muchos, que se pidió, se rogó por el hermano Carlos Guerra, el pastor Carlos Guerra. ¿Cuánto se oró en el mundo entero? Todos unidos orando, Señor, sánale. Señor, es un gran elemento en la obra. Tenía una predicación muy hermosa este hombre que Dios le había regalado. No, era un ministerio maravilloso de milagros, sanidades, cosas inmensas. Pero Dios dijo, me lo llevo, y se lo llevó. ¿Cuánto oramos? Hace un tiempo, usted ya sabe por qué, aquí en Colombia. ¿Recuerdan? Que ayunamos, clamamos y dimos, Señor, no lo permitas. No permitas que esa persona tome el control. Pero luego miramos que lo tomó. Muchos se desanimaron. Sí, muchos dijeron, pero ¿por qué tanto orar y ayunar? Dios no nos escuchó. No, es que todo está bajo control. Mano, si Dios no estuviera bajo control, estaríamos perdidos como nación, perdidos, con todas las locuras, estaríamos perdidos. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando para que Dios no permita que nuestro país caiga en la desgracia. Como el diablo lo quiere, el Señor lo reprenda. Entonces, si Dios no nos respondió como nosotros queremos, ¿qué hay que hacer? Levantarnos, secarnos las lágrimas y adorar. Gracias, Señor. A tu nombre sea toda la gloria. ¿Tiene usted esa entereza, hermano? ¿Tiene usted esa bendición de poder adorar cuando Dios no le da lo que usted quiere? Ahí es el momento más duro. Cuando se machuca, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Cuando pasa un carro y hay un charco y lo lava todo. Y usted iba para su trabajo. Y esto, mire, y me levanté y oré. ¿Y por qué me pasó esto? Dios permite varias cosas para ver qué vamos a hacer en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque es que cuando usted adora a Dios en el momento difícil, Dios comienza a obrar en el plano espiritual. Dios comienza a bendecir. ¿Usted cree que solamente son palabras cuando usted le dice gracias, Señor, gracias por todo lo que pasa en mi vida? ¿Usted cree que no está pasando algo en lo espiritual? ¿Usted cree que no está dejando avergonzado al diablo, a los demonios, a las tinieblas? ¿Usted cree que Dios no se exalta cuando le adoramos en los momentos más duros? Claro que sí, mi amado hermano.
¿Por qué? Porque hay gente alrededor esperando qué va a hacer usted. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? ¿Cuál fue su forma de actuar en ese momento? Primero está una gran nube de testigos que se llaman los demonios, el diablo. Hay una gran nube esperando a ver qué va a decir usted en el momento duro. A ver si niega a Cristo, a ver si reniega contra Él. Y dice, esto me pasa por ser cristiano. A mí me iba mejor antes de venir a Cristo, dicen algunos tristemente. Qué tremendo, ¿cierto? Pero qué bueno que él se levantó, mire, adoró a Dios, pidió comida y los siervos en el 21. Vea que había gente esperando ahí que él iba a hacer. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. O sea, ve que hay gente esperando. ¿Cuál es su reacción? Amén, porque hay gente inconversa aún, familiares, gente en el trabajo que de pronto hay recorte de personal y lo miran a usted y dice, recortemos a este. Es buen trabajador, pero recortémoslo. Y los otros le dijeron, y mire, y dice que cristiano, vea, y dice que Dios lo ayuda. He escuchado a gente así. Y dice que Dios le ayuda. ¿Qué va a decir usted? ¿Va a hacer quedar mal el nombre del Señor? ¿O va a decir, no, Dios me tendrá algo mejor? Porque siempre que Dios le quita a uno algo, es para darle algo mejor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, es así. Bendito sea Dios. Vea, en el lugar donde estaba anteriormente, estábamos bien y bendecidos. Y cuando llega la noticia que nos iban a trasladar, siempre a uno le da como susto y siempre se preocupa. Dios, pero yo decía, si esto es de Dios, es para llevarme a un lugar mejor en muchas áreas de nuestra vida. Amén, amábamos ese lugar muchísimo, pero esperemos a ver. Dios no nos dejará. Nos toca pagar arriendo, pensé tantas cosas. Ahora, mi hijo estudiando, mi hija estudiando, ¿qué vamos a hacer? Dios pagando ciertas deudas. Pero Dios es grande, real y maravilloso. Yo le decía que día a una hermana que trasladaron al papá también. Le decía, tranquila hermana, no se preocupe, que su papá va a ser más bendecido donde Dios lo lleva. Al principio no, siempre es complicado, siempre es duro, pero al poco tiempo o al tiempo que sea la voluntad de Dios, Dios comienza a bendecir, a ayudar. Por eso démosle gracias a Dios en todo, adorémosle. Como David, no sé quién lo estaba mirando, pero decía, mire, está adorando. En lugar de pelear con Dios, adoró. Adore, ¿cómo se adora? Diciéndole al Señor todas las palabras bonitas que existan. Cuánto le amamos, cuánto le adoramos, Señor, no te preocupes, tranquilo, Señor, amén. Yo voy a esperar, no hay problema, estaré en tus manos. Gracias Dios por esto, quizás por la comida que nos das. Gracias Señor, quizás usted pase por allá por los restaurantes y vea gente comiéndose cerros de comida, suculentos platos, deliciosos, y usted diga, y yo en la casa papa y arroz, y mañana arroz y papa, como dijo una hermana, caldo de ojo, y mañana ojo que ya se acabó el caldo, decía ella y nos hacía reír. No hay nada que comer, Señor, pero usted ahí, gracias Dios, gracias Señor, no hay ningún problema. Usted no comienza a reclamarle, y eso que yo doy lo que es de Dios, y eso que yo ofrendé, y eso que yo di, no, usted no comienza a reclamar nada, sino adorar y glorificarle. Yo creo que el diablo cruje las muelas y dice, ¡ay, qué odio que le tengo a este! Porque cuando usted se queja, cuando usted reniega, cuando usted pelea contra Dios, es una alabanza para el diablo. Él yo creo que saca pecho y muestra la corbata. Aquí gané. Pero cuando hay un cristiano que adora y alaba, se aterra. Mire que aquí se aterraron y dijeron, pero ¿cómo así que este está haciendo esto? Si le acabó de pasar, si se le murió fulano, si se le murió un familiar, y mire cómo alaba, mire cómo adora. Por eso les decía, la adoración va más allá de todas las circunstancias que me rodean. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y David le dice en el 23, mas ahora que ha muerto el niño, ¿para qué voy a ayunar? Dice, ¿podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, pero él no volverá a mí. Este versículo también es profético porque en el original quiere decir,
yo voy a ir un día a encontrarme con Él. Eso es lo que está diciendo David. Amén. Yo voy a encontrarme con Él en la resurrección, porque ellos creían en la resurrección. Yo voy a encontrarme con Él. Él no puede volver a mí, pero yo me voy a encontrar con Él. Entonces, ¿para qué me voy a poner a llorar más y a sufrir más? Ya no hay nada más que hacer. Tremendo versículo, ¿no, hermano? Como Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha está mi carne en el polvo, yo sé que he de ver a Dios. Y vamos para allá a mirar esta historia. Job capítulo 1, versículo 20. Vayamos rápidamente. Qué tremendo es adorar o poder adorar en el momento difícil. Santo es el Señor. Job capítulo 1, versículo 20. Santo es Dios. ¿Ya lo encontraron? Dice la escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa despropósito? Que no le echó la culpa de nada. No le dijo: y vea, yo que soy recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Este hombre da una bendición muy grande. Pero si usted puede ver en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 2, 1, 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas. ¿Usted cree que no era cualquier cosa? ¿O era cualquier cosa? 7,000 ovejas. Eso es mucha cantidad de ovejas. Muchas. Mucha plata tenía. 3,000 camellos, que los camellos eran el medio de transporte. Es como decir 3,000 motos o 3,000 carros. Muy costosos. 500 yuntas de bueyes. Una yunta son 2. O sea, 1,000 bueyes tenía. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía mucho dinero. 10 hijos y mucho dinero, muchas cosas. Pero si usted sigue leyendo, dice la Biblia que el diablo incitó a Dios y le dijo: entrégame sus finanzas y vas a ver cómo maldice en tu propia presencia. Uy, Señor, que usted vaya con su quincenita y la bote. Dios quiera que no. Dios quiera que no, hay que cuidarla. Pero usted no ha perdido plata. O sea, yo los eché aquí en el bolsillo. Si no le ha pasado a ninguno, felicitaciones. Pero yo creo que todos hemos botado plata en algún momento. Y alguien dijo: bueno, gloria a Dios, alguien la necesitaba. De pronto alguien estaba pidiendo: Señor, Señor. Como un pastor que oraba en la mañana y salía caminando con la cara agachada, mirando a ver si encontraba un billete. Y ahí sí no se encontraba ni uno. Quizás alguien lo necesitaba y los tomó y dijo: gracias, Señor, muchas gracias porque tú me diste esta bendición. Pero qué tal que le sucediera toda su quincena. Dios quiera que no. Cuídala muy bien. Toda su quincena. ¿Usted qué diría? Que el diablo esté delante de Dios diciéndole: espere, le quito la quincena, y se va a dar cuenta que no vuelve ni a culto. El diablo puede estar pensando eso y hablando eso con Dios. Pero que usted diga: ay, boté la plata. Bueno, bendito sea el Señor, gloria a Dios, el Señor me suplirá. Yo creo que al diablo le da una rabia y dirá: uy, este ya no tiene arreglo. Amén. Qué bueno. Y mire, dice la escritura que comenzaron a venir siervos diciéndole: estábamos allá en tal parte, se levantaron los sabeos y mataron todo. ¿Qué tal si leemos un poquitico? Gloria al Señor. En el versículo, ¿cuál será? Y en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué perdió ahí? Las asnas, los bueyes, y mataron a los criados. Solamente escapé yo, decía alguno, para dar la noticia. Yo creo que iba corriendo, asustado, preocupado.
Y dice la escritura, todavía estaba hablando cuando llegó otro. Y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. ¿Cuántos camellos tenía él? 3,000 camellos. En 3 escuadrones, cada uno se llevó de a 1,000. Y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Recuerde que tener un criado era tener dinero, pero este tenía muchísimos criados y a la mayoría los mataron. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. ¿Y qué dice? Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo pienso que esa fue la estocada final donde dijo Satanás, se estaba frotando las manos y diciendo, aquí fue. Perder 10 hijos de un solo totazo. ¿Qué le parece a usted? Un hijo, y yo veo que la gran mayoría de los padres no pueden recuperarse nunca en la vida, porque la meta es que los hijos lo entierren a uno, no uno enterrar a los hijos. He sabido de personas que jamás se levantan de ese dolor y siempre lo recordarán. Ahora Job perdió 10 hijos de un momento a otro. La casa se les vino encima y los mató. El diablo sopló y les tumbó la casa y los mató. Por eso dice aquí la escritura que él dijo que se rapó la cabeza, se postró en el piso, se tiró a tierra, y cuando el diablo pensaba que Job iba a maldecir, le sale de su boca, gracias Señor, tú eres el Dios poderoso, todo es tuyo, todo te pertenece, nada es mío. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, así como nací desnudo, nada traía en mi mano, así voy a morir, no hay ningún problema Señor, a ti te doy la honra y la gloria. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo quedaría Satanás? Avergonzado, mi hermano, avergonzado totalmente. Job no retribuyó a Dios, atribuyó a Dios despropósito alguno. Luego le quitan la salud y usted ve que en todo el libro nunca Job reniega contra Dios. Maldice el día en que murió por el dolor que tenía, pero nunca le dice, Dios mío, ¿por qué usted esto? No, jamás. Usted encontrará que el diablo quedó avergonzado y le quitó la salud, una enfermedad terrible en su piel, en sus huesos. Aún dice él que tenía gusanos en su vientre. Cuando hablaba era una putrefacción terrible. Era prácticamente no tenía cuerpo prácticamente, porque él estaba en ceniza, todas las heridas llenas de ceniza. Yo creo que parecía un espanto, como él lo dice. Pero ahí Job, en lo peor de todo, Job siempre adoraba a Dios. Leamos el capítulo 40 de Job para que usted se dé cuenta qué bueno es el Señor. Bendito sea Dios. O un poquito más adelante, creo que es es el 42, versículo 10. Y quitó Jehová, ya lo encontraron, 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Vinieron a él todos sus hermanos. O sea que si tenía, en el 12 vea, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo ¿cuántas ovejas? El doble, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las de Job, las hijas de Job, en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto Job vivió ¿cuántos años? 140 años más. Y vio a sus hijos y a los hijos de los hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué? Porque supo adorar en el momento difícil. En el momento más complicado supo adorar, supo alabar, supo glorificar. Yo no era así como ahora. Ahora he aprendido esto, gracias al Señor. No sé de qué tiempo para acá, pero antiguamente yo me preocupaba y a veces hasta hablaba cosas raras
Yo no sé por qué Dios, y uno sirviéndole, y uno, Señor, que me perdonó en su misericordia. Pero me amargaba a mi esposa y amargaba a mis hijos, amargaban los que estuvieran a mi alrededor. Pero un día aprendí, no, hay que darle gloria a Dios por todo. Hay que bendecir su nombre y glorificarle. Miremos otro ejemplo en Hechos capítulo 16 rápidamente. Hechos capítulo 16. Dice la escritura, versículo 22, 16, 22. Santo es el Señor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, donde olía más horrible, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estuve mirando esa película del caso de Cristo. He leído parte del libro. No lo tengo, lo he mirado en internet. Pero allí, este hombre, tratando a desmentir la resurrección de Cristo, comienza a atar cabos de todo el flagelo que recibió el Señor y de cómo no tendría piel en la espalda, casi ni carne. Prácticamente sus huesos quedaron a la intemperie por los azotes que a los romanos les fascinaba dar. Este golpe o estos golpes que le dieron a Pablo no fueron 2 o 3 varazos. Les daban varas, 39 azotes les daban, porque había una ley que si les daban 40 nunca más volvían a pegarle. Eran 40 nada más. Entonces, ¿qué hacían? Les daban 39, porque echa la ley, también echa la trampa, ¿no? Y así es, y le daban 39 azotes para poderle seguir pegando. Y ese día le dieron golpes a Pablo con varas, le rasgaron la ropa, les azotaron. Estas varas rompían la piel. Me imagino todos chorreando sangre, metidos en el calabozo de más adentro. Si hoy las cárceles son horribles, imagínenselas antiguamente. Terribles, eran huecos, a veces entre peñas, por adentro en una cueva, horribles. Se les llamaba prácticamente muladares, donde los presos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas ahí mismo. ¿Cómo sería el olor tan terrible? Y los metió en el hueco de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, en lugar de quejarse y de estar diciendo, ay Señor, si veí eso que estábamos predicando la palabra, nosotros vamos a predicar la palabra y no nos dicen nada. No nos dicen nada, gracias al Señor. De pronto irán locos, de pronto harán así, pero a ellos los azotaron con varas. Pero ellos, estando en ese momento tan doloroso, con los pies en el cepo, que era una madera donde les oprimían sus pies, un dolor extra. Pero estando allí, dice que ya era la medianoche y que hacían primero que todo en el versículo 25, orando Pablo. Oraban a Dios, le agradecían a Dios y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué escuchan los presos? ¿Quiénes son los presos? Los que no han venido a Cristo y las cadenas no han sido rotas, porque hay mucha gente presa afuera de tantas cosas malas, del pecado, de la marihuana, de las drogas, etcétera, del vicio, del cigarrillo. Muchos en estas cadenas, ellos estaban y quizás decían, esta gente está loca, porque con ese dolor tan terrible y estando cantando, adorando a Dios, alababan a Dios y lo alababan en alta voz, y los presos escuchaban, en lugar de un lamento, que escuchaban alabanza y adoración. Yo le pregunto, ¿qué escuchan sus vecinos de usted? ¿Una gritería todo el día? Gritos, regaños, de pronto maledicencias, el perro chilla, el gato sale corriendo porque él llega y quite de aquí este inmundo animal. ¿Qué escucharán sus vecinos, hermano? Amén. ¿Qué escucharán sus vecinos? Es la pregunta. Porque la gente está pendiente de ese cristiano, de esa cristiana. ¿Qué escucharán sus vecinos? Es la pregunta. Y aquí dice que ellos escuchaban, era cánticos, alabanza, adoración, bendición. Entonces, lo que yo quiero decirles, al punto que quiero llegar, mis amados,
Es que mientras que ellos alababan, adoraban, glorificaban a Dios, por ejemplo, David, Dios le estaba fortaleciendo allí. Mientras él entró al templo y adoró, Dios lo fortaleció. Mientras Job adoraba a Dios, el diablo quedaba en vergüenza y Dios iba listando lo que le iba a dar, el doble lo que le iba a dar. Dios iba anotando, hay que darle a Job el doble de años. 140 años más que Dios le dé a uno. Bueno, primero va la prueba y luego la bendición. Y si miramos a Pablo y a Silas, ellos cantaban y adoraban. Y mire lo que dice: pero a entonces, el 26, sobrevino de repente, ¿qué pasó, hermano? Un terremoto en esa cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba? Se sacudían esos cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, cuando yo alabo, cuando yo adoro, no solamente yo soy bendecido, mi esposa es bendecida, mis hijos son bendecidos, la iglesia es bendecida, mis vecinos son bendecidos. Cuando yo alabo, cuando yo me amargo a los demás. Porque la amargura se pasa, es como una naranja cuando se daña, se pasa. Pero cuando yo adoro, entonces los demás sienten paz, tranquilidad, bendición. Se sueltan las cadenas que hay en otros también, se rompen las ataduras que hay en otros. Si lo ven alegre a pesar de todas sus dificultades, ellos van a decir: ese Dios tiene algo. Algo tiene ese Dios de ese cristiano. ¿Por qué? Porque mire cómo son los cristianos. Como decía un curita, a mí los cristianos me llaman la atención y son buena gente. Lo que no me gusta es que si les pasa un carro por encima gritan gloria a Dios. Eso decía él. ¿Qué grita usted, mi amado? Pero aquí otros son bendecidos. Yo estoy seguro, yo lo he aplicado a mi vida. Cuando me amargo a los demás, amargo a mi esposa, yo se lo aseguro. Pero cuando ella me ve alegre, tranquilo, feliz, a pesar de las situaciones, tenemos dificultades económicas de todas, estamos pidiéndole al Señor varias cosas y el Señor obrará en su momento, pero alegres, bendecidos, contentos, ellos dicen: bueno, aquí va a pasar algo, aquí hay esperanza. Y donde hay esperanza, donde hay fe, hay esperanza. Y donde hay esperanza, Dios se glorifica, Dios se mueve a favor de nuestras vidas. Y la Biblia dice que todos los presos quedaron libres. Termino esto, Marcos 14, 26. Marcos capítulo 14, versículo 26, para hablar de mi amado Señor Jesucristo. Nadie como Él. ¿Cuántos lo creen? Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando yo leí esto dije: santo, mi amado Señor es tan lindo. ¿Ya lo encontraron? 14, 26. Recuerde que ya estaban la institución de la Santa Cena. Jesús anuncia la negación de Pedro. Ya iban para el Getsemaní. ¿Y a qué iban al Getsemaní? A que apresaran al Señor y lo golpearan y ya lo crucificaran al otro día. Recuerde que estaban en un momento de mucha angustia. Pero mire lo que dice en el 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor, en su momento más agónico de pagar por todos nosotros, por nuestros pecados, ¿qué estaba haciendo el Señor? Cantando el himno. ¿Ve que Él también cantaba? Después de la Santa Cena cantaban. Después de las reuniones cantaban. Y aquí cantaron el himno. Un himno que se sabían ellos. Un himno utilizado que hablaba de sacrificio como tal. Y el Señor lo cantó y se fue a entregar su vida al monte de los olivos. Y usted lo ve a Él no amargado, sino diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dijo a Pedro: mete tu espada ahí en la vaina, porque así no vamos a hacerlo. Los ángeles pudieran venir a ayudarme si yo les mandara, pero ¿cómo se cumpliría la palabra? Y cuando estaba en la cruz, no maldijo a nadie, sino que dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, consumado es. Y allí entregó su alma, gozoso de haber podido hacer el trabajo que Dios le mandó. Escrito está: al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga salud, tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga techo, tenga o no tenga las cosas de esta tierra, de este mundo, debemos adorarle y glorificarle. La Biblia dice que Dios se mueve en medio
de la alabanza de su pueblo. Yo vine a eso, yo no vine a sentarme aquí a perder mi tiempo, yo vine hoy. Dice un coro, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Vamos a estar en pie. Señor, gracias.